Estamos viendo el sistema de numeración decimal, ¿sí? Y bien, dos formas para representar un número en su respectiva base, ¿sí? La primera es la notación posicional y la segunda es la notación polinomial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos en la notación posicional? Eh, Simplemente se colocan los dígitos en su respectivo orden, ¿sí? Los dígitos en su respectivo orden, como aquí se puede observar. eh, si tenemos números que tengan parte fraccionaria, entonces se los separa de la parte entera con un punto, ¿sí? Tal como se lo escribe en el sistema de numeración decimal, eh, es similar, ¿ok? Ya, aquí hay que tener algo muy claro, ¿sí? Los dígitos, la colocación de los dígitos es muy importante, ¿sí? Eh, ya que, por ejemplo, el número 204, ¿sí? No es lo mismo que el número 452, ¿verdad? Ni será lo mismo que el número 245, ¿sí? Entonces, es muy importante la posición de los dígitos según el número que se esté tratando, ¿sí? ¿Ok? Bien, ya. Entonces aquí tenemos la notación posicional donde n es el número, r es la base y aquí tenemos, ¿sí? Todos los dígitos que componen el número, los dígitos que componen el número, ¿sí? Bien, el dígito que está a la izquierda, ¿sí? El que está en el extremo izquierdo, se le conoce como el dígito eh, más significativo, ¿sí? Dígito más significativo, ¿sí? El dígito que está en cambio al extremo derecho se lo conoce como el dígito menos significativo, ¿sí? Ok, repito, dígito más significativo, dígito menos significativo, ¿sí? Ok. De aquí, por ejemplo, ¿sí? Viene a ser el dígito más significativo, ¿sí? Dígito más significativo, y en cambio el del extremo derecho, ¿sí? Vendría a ser el dígito menos significativo. Bien, bien. Ya, entonces también de aquí lo que podemos aquí observar es que vamos a tener n dígitos en la parte entera y m dígitos en la parte fraccionaria, ¿sí? Aquí hay n dígitos y aquí hay m dígitos, ¿ok?
Bien, aquí podemos observar un ejemplo. Si por ejemplo el número 1531.75 en base 10, ¿cuál es la base 10? Es la base del sistema de numeración que se usa comúnmente, ¿sí? El sistema de numeración decimal o base 10. Entonces, fíjense, este número no es lo mismo que el número que está acá, ¿ok? Por eso es importante escribir, eh, por eso la posición de los dígitos, ¿sí? Hace la diferencia, ¿ok? Bien. La base del sistema, la base del sistema que viene a ser este subíndice R, ¿sí? La base del sistema me indica el número de dígitos que tiene el sistema, ¿sí? Los sistemas que generalmente se usan son el sistema decimal, en el cual tiene 10 dígitos, ¿sí? Y la base es 10, ¿sí? Los dígitos de este sistema decimal son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? El sistema binario, cuya base es 2, en cambio solamente se maneja con los dígitos, el 0 y el 1. El sistema octal, cuya base es 8, tiene 8 dígitos que van del 0 hasta el 7. Y el sistema hexadecimal, cuya base es 16, contiene 16 dígitos, ¿sí? Que van de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? No puedo aquí colocar 10 porque los dígitos no, no tienen más de un número, ¿sí? Entonces, del 9 en el sistema hexadecimal, del 9 continúa con la A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D, E y F mayúscula, ¿sí? Con esto completo los 16 dígitos del sistema hexadecimal. Aquí tenemos un ejemplo del sistema binario. Este es un número en el sistema binario, por ejemplo, ¿sí? 110011.1101, ¿sí? ¿Por qué está escrito así este número? Porque recordemos que en el sistema binario solamente se manejan dos dígitos, el 0 y el 1, ¿sí? Y para formar números se lo hace con la combinación de dígitos, ¿sí? Entonces aquí tengo un ejemplo de un número en el sistema binario, el cual tiene parte entera, ¿sí? Y el cual tiene parte fraccionaria, ¿sí? ¿Cuántos dígitos podemos aquí observar en la parte entera? ¿Cuántos dígitos tiene la parte entera? 6. 6 dígitos, ¿verdad? Y la parte fraccionaria tiene cuatro dígitos, ¿sí? Bien, ya. Aquí, ya. Cuando hablamos en sistema binarios, a los dígitos se los conoce con el nombre de bits, ¿sí? Un dígito en el sistema binario se lo conoce con el nombre de bit, ¿ok? Bit, BIT, ¿sí? Entonces aquí todos, todos estos dígitos, estos dígitos se los conocen como bits, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Bien. Entonces, si yo aquí tengo 6 dígitos en la parte entera, ¿sí? Cuando hablo del sistema binario, yo puedo decir tengo 6 bits,
6 bits, ¿sí? Muy bien. Podemos también ver aquí un ejemplo de sistema octal, un ejemplo de sistema decimal, perdón, hexadecimal, y un ejemplo de sistema decimal. Estos subíndices que ustedes ven aquí son la base del sistema en el que se está dicho número, ¿sí? Ya. Esto es, por ejemplo, en el sistema binario dependiendo de la situación. Si yo sé que estoy hablando en sistema binario, entonces puedo omitir la base, ¿sí? Pero si estoy trabajando con dos sistemas combinados, el binario y el sistema decimal, allí sí tengo que colocar la base, ¿sí? Para no confundirme y no pensar que, por ejemplo, esto es un número, ¿sí? En, en el sistema de numeración decimal, ¿sí? O sea, si yo le quito la base, ¿sí? Fácilmente se puede confundir con un número del sistema de numeración decimal, ¿sí? Entonces, el subíndice me indica la base en la que se encuentra ese número, ¿sí? Esa es la base. En el sistema de numeración decimal en el que aprendemos, el que primero aprendemos, ¿sí? Allí no es necesario colocar base, ¿ok? Allí no es necesario colocar la base. Bien. Bien. Aquí tenemos una tabla de equivalencias, ¿sí? Entre los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo números en el sistema decimal con su equivalencia en el sistema binario, octal y hexadecimal, ¿sí? Por ejemplo, el 0 en binario es el mismo 0, ¿sí? Eh, Recordemos que los ceros a la izquierda no afectan, ¿sí? No afectan. Por lo tanto, en el binario se puede omitir cierta cantidad de ceros, ¿sí? Porque aquí tenemos colocado el número binario con 4 dígitos. Porque, bueno, hay veces en las que se va a requerir con cierta cantidad trabajar con cierta cantidad de bits en el sistema binario, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar con 4 bits, entonces así sea que tenga el número 0, tendré que escribirlo con 4 bits, ¿sí? O con 4 dígitos binarios. Bien, en el sistema octal tenemos también 0 en el hexadecimal 0, ¿sí? Y así sucesivamente. En el número 1 en el sistema decimal, aquí lo tenemos, sistema binario, aquí está, el 1, pero como aquí tengo 4 dígitos, entonces este, este 1, ¿sí? Tiene aquí su equivalente binario de 4 bits, 4 bits. Aquí está el 1 en octal y aquí está el 1 en hexadecimal. El número 2, asimismo, en binario de 4 bits, es el 0010. En octal aquí está el 2 y en hexadecimal también 2, ¿sí?
y así sucesivamente. ¿Ok? Ya. Son equivalencias, ¿sí? Son equivalencias. Bien. Veamos ahora la notación polinomial, ¿sí? La notación polinomial se expresa como una sumatoria de los dígitos multiplicada por un factor que es la base elevado a un exponente, ¿sí? Ok, cuando yo expreso un número que está en un cierto sistema de numeración, cuando lo expreso en notación polinomial, ¿sí? Lo hago para saber su equivalente en el sistema decimal. Lo hago para saber su equivalente en el sistema decimal, ¿sí? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, ya. Entonces, por ejemplo, que si yo escribo el número 12 en, en octal, ¿sí? Entonces, con la notación polinomial, ¿sí? Yo puedo saber a qué número en el sistema de decimal eh, sería este número que se lee como 12 en octal, ¿sí? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se escribe ese número? Básicamente la notación polinomial más bien me sirve para convertir el número de una base cualquiera al, al sistema de numeración decimal, ¿sí? Entonces se lo escribe de esta forma, ¿sí? Escribiendo los dígitos, ¿sí? Y multiplicado por la base elevado a cierto exponente, ¿sí? Ya, entonces, para ello tengo que saber cuántos dígitos tiene el número que estoy aquí colocando, ¿sí? Entonces, la notación polinomial, sí, me quedaría que es igual a su n-1, donde este es el dígito más significativo por r a la n-1, ¿sí? Fíjense que el subíndice que, que me indica el dígito es a lo que debo elevar la base, ¿sí? Es el exponente de la base.
más a su n-2 por r elevado a la n-2, y así sucesivamente, más a su 1 por r a la 1, más a su 0 por r a la 0. Y si aquí tengo también decimales, pues quedaría también de esta forma, ¿sí? Asimismo hay que seguir hasta llegar al dígito menos significativo, ¿sí? O sea, se hace todo un recorrido, el dígito más significativo hasta el dígito menos significativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un número en la base octal, ¿sí? Entonces, yo de aquí digo que esto sería R, ¿sí? ¿Cuántos dígitos tiene aquí el número? Tiene dos dígitos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde? Sé que tengo dos dígitos, aquí sería el dígito a sub 1 y aquí sería el dígito a sub 0, ¿sí? Entonces, este número expresado en notación polinomial, ¿sí? Me quedaría de la siguiente forma. Sería 1 multiplicado por 8, que es la base, elevado a, sería a la 1, ¿sí? Más, aquí sería 2 por 8 elevado a la 0, ¿sí? Hay que seguir simplemente la formulita, ¿sí? La fórmula. Ya, entonces aquí tendría 8 a la 1, sabemos que es 8, ¿verdad? 1 por 8, 8, más 8 a la 0 es 1, ¿verdad? 1 por 2, 2. Entonces, 8 más 2 es igual, me da igual a 10, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que 12 en octal, que significa el número 10, ¿verdad? El número 10, ¿sí? En el sistema decimal, ¿sí? 12 en octal significa el número 10 en el sistema decimal. Ya, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué número me representará este que aquí estoy poniendo 3A en base hexadecimal? ¿Sí? Entonces, para ello puedo usar la notación polinomial para saber qué número me representa en base 10. ¿Sí? Entonces, asimismo tengo dos dígitos aquí. Como la base es 16, esto viene a ser R. Entonces, esto me quedaría de esta forma. 3 por 16, ¿verdad? Elevado a la 1, más, ya, me quedé aquí más A, ¿verdad? Por 16 elevado a la 0, ¿sí? Pero A, ¿qué número me representa en el sistema de numeración decimal? La letra A El 10. es el número 10, ¿verdad? Correcto, ¿sí? Bueno, es más, eh, ya, o sea, cuidado con dejar las letras aquí cuando trabajemos con el sistema de hexadecimal y lo pasemos a decimal. Cuidado con dejar las letras, ¿sí? Las letras hay que traducirlas
a su equivalente en el sistema decimal. Entonces, esto me quedaría esto sería igual a 3 por 16, 48 más 16 a la cero es 1, ¿verdad? 10 por 1, 10. 48 más 10, 58, ¿sí? Entonces, yo puedo decir entonces que el número 3A hexadecimal es igual al número 58, ¿sí? En decimal, ¿sí? O sea, esto ya para saber la equivalencia, ¿sí? ¿Ok? Pero la notación posicional, ¿sí? Para ponerlo en notación posicional, perdón, en la polinomial, tengo que dejarlo tal cual estaba al principio, ¿sí? Es decir, es por 16 más A por 16 a la 0, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, necesariamente tiene que ser con dos dígitos, o puede No, ser un ejemplo con tres dígitos. pueden ser más dígitos. Pueden ser más dígitos. Ya, por ejemplo, fíjense aquí. Aquí, aquí fíjense. ¿Cuántos dígitos tengo aquí enteros? Cuatro. 4 dígitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pueden ser más dígitos. Sí, aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo 4 dígitos, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Dónde más? Acá, bueno, este no. Por ejemplo, vamos haciendo, por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí tengo un número en binario, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo expreso en notación polinomial, me quedaría de esta forma, ¿sí? Sabemos que la base es 2, ¿verdad? ¿Y cuántos dígitos tiene este número? 5 dígitos, ¿sí? O 5 bits. Es un número de 5 bits, ¿sí? Ok, ya. Entonces, todo este número es n y los bits serían n sub 4, n sub 3, n sub 2, n sub 1 y n sub 0, ¿sí? Donde para este ejemplo sería aquí 1, aquí también 1, aquí también, aquí sería 0, aquí 1 y aquí 0. Entonces, para expresarlo en notación polinomial sería de esta forma, ¿verdad? N4 multiplicado por 2 a la cuarta, ¿verdad? Más n sub 3 multiplicado por 2 al cubo, ¿verdad? Más n sub 2 multiplicado por 2 al cuadrado, más n sub 1 multiplicado por 2, más, o sea, aquí sería 2 a la 1, más n sub 0
multiplicado por 2 a la 0, ¿sí? Recuerden, desde el dígito más significativo hasta el dígito menos significativo. En binario, como ya hablamos de bits, entonces este bit sería el bit más significativo, ¿sí? Que se lo escribe de esta forma. MSB, bit más significativo. Mientras que el aquí sería el bit o el dígito menos significativo, ¿sí? Que se lo abrevia como LSB, ¿ok? Bit más significativo, bit menos significativo, ¿sí? Bueno, entonces la notación polinomial me quedaría de esta forma. 1 por 2 a la cuarta más 1 por 2 al cubo más 0 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0. ¿Sí? Ahí está en notación polinomial, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber qué número me representa este binario en el sistema de numeración decimal, entonces simplemente tengo que hacer esta operación, toda esta operación que está aquí, ¿sí? Entonces, este binario sería el número 2 a la cuarta por 1 sería 16, ¿verdad? Más 8, 2 al cubo, 8 por 1, 8, más 0 por 2 al cuadrado, se me da 0, 1 por 2 a la 1 me daría 2, ¿verdad? Y 0 por 2 a la 0 me da 0, ¿verdad? Entonces, todo esto sería 16 más 8, 24 más 2, 26, ¿sí? Entonces, el número 11010 en binario es el número 26, ¿sí?